los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. El tema de los dones del Espíritu Santo, para algunos crea fuertes preguntas referente a ello. El hablar en lenguas, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y eso verdad? ¿Por qué? Porque normalmente existe la duda, y la duda va ligada a la incredulidad. Nos vamos volviendo un poco incrédulos porque estamos tan acostumbrados a lo tangible, a lo que podemos comprobar, a lo que podemos tocar, a lo que podemos palpar. Y lógicamente la fe es intangible, o algunos principios bíblicos, la mayoría, tienen que ver con principios de fe. Y yo sé que en muchas ocasiones es difícil asimilar algunas narraciones bíblicas. Por ejemplo, no sé a usted, pero a mí también en algún momento de la vida me costó digerir cómo era posible que un hombre había vivido dentro de un pez, ¿cierto? ¿Cómo es posible eso? O sea, ¿cómo sucede? ¿Cómo es que los jugos gástricos de un animal, verdad, no lo deshicieron y todo lo que pasó? Ahora, la Biblia va complementada de esto. Dice que nosotros debemos de tener fe, y la fe son aquellas cosas que no podemos explicar, pero que nos van a ayudar a creer, diga conmigo, creer en aquello que no podemos ver. O bueno, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces quisiera yo, hermanos, que el Señor nos hable hoy referente a ese escepticismo religioso que pudiéramos estar cayendo nosotros. No creo, ¿verdad? Y muchas veces el Señor quiere darnos los regalos espirituales. Esos son los dones, amén. Los dones son regalos espirituales. Es un regalo, un don. Y los dones, ¿verdad? A veces no los recibimos. Por ejemplo, el don de hablar en lenguas, que es algo precioso, es un don vigente. Hermanos, Lucas lo escribió, ¿verdad? Se tomó 2 libros para eso, el Evangelio de Lucas y Hechos, para poder escribir y dejar evidencia de que los dones era para una iglesia empoderada, una iglesia que necesitaba el Espíritu Santo. Pero ¿por qué muchos de nosotros? Yo no estoy diciendo que alguien que no hable en lenguas no es cristiano, no estoy diciendo eso. El hablar en lenguas es un regalo del Señor para todos los creyentes, para todos. Pero ¿por qué a veces muchos no hablamos? Porque no creemos, amén. ¿Por qué muchos de nosotros no vemos milagros? Porque no creemos. Y eso es parte de lo que está pasando. Claro está que hoy en día hay materias o hay estudios que nos ayudan a comprobar o nos ayudan a tratar de darle razón a todas aquellas cosas que tienen una pregunta bíblica. Por eso en el Instituto Bíblico se estudia la teología bíblica y sistemática, porque es la forma de poder encontrar preguntas con razón, ¿verdad? Poder responder, encontrar respuestas a aquellas preguntas con una razón, con un pensamiento lógico. Realmente hay algunas cosas de la Biblia que difícilmente vamos a poder explicarlas, ¿verdad? Hay preguntas difíciles. La misma palabra dice que hay misterios que son de Dios y que le pertenecen a Dios. Sin embargo, yo podría decir que la mayoría de preguntas que tenemos bíblicas podemos responderlas. Porque el Señor para eso nos ha dejado, nos dotó de inteligencia. Hay teólogos, ahora hay grandes pensadores, ¿verdad?, que tienen acerca de esto. Entonces, hermanos, creo que tenemos problemas con esto. Va a aparecer en pantalla, con la incredulidad. Y es algo con lo que estamos bregando mucho, estamos batallando con esto, y eso no nos permite ir un paso más allá. Vamos ahora a ver un escenario en el Evangelio de Juan. Vamos otra vez a hablar al Evangelio de Juan. Recuerdan, el domingo estuvimos en el Evangelio de Juan, estuvimos hablando de un personaje, pero ¿de quién estuvimos hablando el domingo? De Simón Pedro, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de otro personaje, de otro discípulo, de otro apóstol del Señor, de uno de los 12. Si está conmigo, por favor, diga amén. El Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 24 al versículo 29. Use su Biblia, por favor, porque márquela, que el Señor, yo estoy seguro que ahí nos puede hablar, le va a hablar a usted. Y quienes están conmigo digan amén. Gloria a Dios. Leemos entonces, dice, ¿de quién vamos a hablar ahora? ¿Ya vio? De Tomás.
Vamos a aprender de Tomás. Aprendimos de Pedro y vamos a aprender de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Con quién no estaba? Con los otros apóstoles, con los otros discípulos. No estaba ahí. Le dijeron pues los otros discípulos: Tomás, al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, miren este Tomás, cosa seria, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, como el Señor sabía: ajá, Tomasito, así que tenías tus dudas. Venga para acá, pues, mi niño, le dijo, ¿verdad? Venga, Tomás, venga. Le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira tus manos, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas, lea conmigo esto, una vez más, y no seas, sino, ok, gloria a Dios. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo de palabra. Como me has retado a mí, Señor, con esta palabra, te pido que nos retes, nos ayudes a cada uno de mis hermanos que estamos aquí hoy. Por favor, amado Dios, este tiempo es tuyo. Háblanos, edifica nuestras vidas espirituales, aliméntanos de tu palabra, y cualquier, Señor, distracción, en el nombre de Jesús, se va fuera. A cualquier preocupación se va fuera, cualquier estado de ansiedad se va fuera. Queremos concentrarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Tomás fue uno de los 12, dice que era llamado el Dídimo. La palabra Dídimo en el griego es gemelo, o sea que él tenía un gemelo, era un gemelo de alguien. La Biblia no habla quién era el gemelo acerca de Tomás. Yo lo que le puedo decir es que varios de nosotros podríamos llegar a ser gemelos de Tomás si imitamos algunas de las características que Tomás tenía. Y vamos a ver cuáles son esas. Ahora, ¿por qué razón recordamos a Tomás? ¿Será porque fue un gran evangelista, un gran predicador, hizo milagros? Que cuando hablamos de Tomás, normalmente, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Por qué recordamos a Tomás? La forma en la que predicó. ¿Será que, verdad que Tomás no tiene mucha protagonismo, pareciera? Ahora, lo que sí recordamos de Tomás es su incredulidad. O sea, aunque estaba bien, ¿no? Creo que algunos de nosotros hubiéramos ocupado el lugar de Tomás. Quizás yo hubiera estado ahí y hubiera dicho, bueno, como ahí tenemos una frase, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Varios de nosotros somos así. Queremos ver, queremos tantear, queremos tocar para poder creer. Ahora, el detalle con esto, hermanos, el detalle con este panorama espiritual es que no todos los principios espirituales pueden tocarse, pero sí pueden creerse, pueden sentirse. Podemos estar seguros que el Señor va a obrar en nuestra vida, amén. Podemos estar seguros que el Señor va a obrar en la enfermedad, amén. Podemos estar seguros que el Señor va a proveer en la escasez, amén. Y a veces, ahora, es un espacio, hermanos, que requiere fe. Que posiblemente nosotros queramos estarle diciendo al Señor: Señor, yo quiero tocar, yo quiero ver. ¿Cómo va a pasar eso? Y ahí está Tomás, lleno de incredulidad. Y vamos a examinar la vida de Tomás, porque muchos de nosotros, lamentablemente, quizás no de la misma manera, pero somos muy parecidos. En otras áreas somos incrédulos. Alimentamos, ahí en pantalla va a aparecer, alimentamos más la duda que la fe. Normalmente somos, cuando algo nos pasa, por ejemplo, cuando la enfermedad viene, es un claro ejemplo que creo que a la mayoría nos pasa. Es raro a quien no lo hace, y quien no lo hace, pues gloria al Señor por eso. Pero cuando viene una enfermedad, la mayoría de nosotros alimentamos la duda: me voy a morir. Ay, Señor. Y ya nos imaginamos el peor escenario, ¿verdad? Y hasta ahí en la caja nos imaginamos, y las personas llorando, nuestros hijos. ¿Qué es eso? Alimentar la duda. Pero no alimentamos la fe. Somos buenos para alimentar la duda. Lo digo por mí, tal vez no es su vida, ¿verdad? Pero a mí me cuesta mucho realmente alimentar mi fe en los momentos de crisis, donde más tenemos que alimentar la fe, donde más tenemos que vivir por fe, es donde más duda le metemos a todo.
Entonces, ¿cómo estaremos nosotros hoy? ¿Alimentando la duda o la fe? Como Tomás, ¿será que estaremos diciendo, Señor, yo quiero ver? ¿Sabe? De hecho es interesante hoy cómo muchos de nosotros leemos la Biblia y cuestionamos la Biblia. Leemos la palabra del Señor y queremos, ¿verdad?, decir, esto no es posible, ¿cómo va a pasar? De hecho, algunos de nosotros o algunas personas, yo he conocido personas que se han extraviado porque han querido cuestionar la Biblia, en lugar de creerla, cuestionarla. Y cuando pones tu corazón una barrera para cuestionar la Biblia, el enemigo va a ser bien astuto y te va a llevar lejos del Señor. Porque posiblemente vamos a encontrar varios escenarios de la palabra del Señor o varias situaciones en la Biblia donde se nos va a ser difícil humanamente creer lo que la palabra dice. Pero por eso nosotros debemos de alimentar nuestra fe. Y como el Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Dígale a la persona que está al lado, no seas incrédulo, sino creyente. Y ese día vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué muchos cristianos somos como Tomás? ¿Por qué nos cuesta creer? ¿Por qué dudamos del poder de Dios? ¿Saben que Dios es poderoso, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, el Salmo 19, el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Imagínense qué poderoso es Dios. Pero ¿por qué dudamos del poder de Dios? Rubén, ¿por qué dudas del poder de Dios? ¿Por qué dudas del Dios que hizo todo el universo, que creó? ¿Por qué dudamos de Él? ¿Por qué dudamos del Señor que abrió los cielos y dejó caer maná sobre el pueblo de Israel? Y en la crisis, en la escasez, y dudamos del Señor, cuando en la palabra hemos leído que Él ha provisto, y todavía el pueblo de Israel se puso lleno de queja, ¿verdad? Se puso bravo y dijo, solo maná comemos. Ah, ¿quieren carne? Vaya, pues ahí les va, de a montón. Entonces, pero cuando viene la situación, cuando realmente nos encontramos con eso, es donde tenemos conflictos nosotros. ¿Por qué dudamos del poder de Dios? Cuando hemos visto la palabra del Señor, que Dios hizo milagros, que hizo prodigios, que levantó muertos, levantó a Lázaro. Vamos a terminar con ese capítulo, por cierto, hoy. Levantó a Lázaro, levantó al paralítico de Betesda, 38 años, 28, 38 años. En el tanque el Señor lo quitó de ahí. Toma tu lecho y anda. Pero ¿por qué en los momentos de enfermedad dudamos y decimos, ¿será que el Señor me va a levantar? ¿Será que Dios lo va a hacer? Ahora, Dios no es malo, o sea, en la enfermedad Dios sigue siendo bueno. Los cristianos también nos enfermamos, los cristianos también vamos a pasar crisis, los cristianos también van a enfrentar cáncer, van a enfrentar situaciones difíciles. Es así, es parte de la vida. Pero debemos de mantener nuestra fe y nuestra certeza en Dios. ¿Por qué no confiamos en su palabra? ¿Por qué dudamos de su palabra? ¿Por qué hoy de hecho todavía hay cristianos, verdad, que creen en el horóscopo? Me dio risa ahorita que yo estaba visitando a mi mamá, un cristiano por ahí, ¿verdad? Y estábamos hablando de cuándo había nacido. Ah, usted es signo tal, me dijo. Y entonces lo que se me hace es que de repente va a buscar el horóscopo, a ver cómo le va a ir, depende cómo está ahí la luna y todo eso. ¿Cómo es posible que, no estoy diciendo, no conozco a nadie de acá, estoy hablando del de allá. ¿Cómo es posible que alguien pueda basar su semana, porque creo que semana a semana sale eso, ¿va, hermanos? No se hagan. Semana a semana, mes a mes, ¿verdad? Sale eso. ¿Cómo es posible que podemos basar nuestra vida en eso? Ay, a ver cómo me va. Dice Géminis, este es la semana del amor, ¿verdad? Vas a encontrar el amor de tu vida. Y todavía y cuando leemos la palabra que el Señor tiene cuidado de ti, dudamos de eso. Entonces, quiero que veamos hoy cómo podemos aplicar este escenario de Tomás hacia nuestras vidas. Por eso yo quiero hablarle ahora de este título. No seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y vamos a ver 3 implicaciones referente a esto. Número 1, hermanos, somos cristianos como Tomás, tipo Tomás, porque no estamos donde debemos de estar. Vayamos por favor una vez más al Evangelio de Juan, capítulo 20, Evangelio de Juan. Vaya una vez más ahí nos vamos a quedar. Evangelio de Juan.
Y volvamos a leer, por favor, el versículo 24. Ahí empezamos leyendo, ¿cierto? Pero Tomás, uno de los 12 discípulos, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde estabas, Tomás? ¿Dónde andabas metido, Tomás? ¿Qué te habías hecho, Tomás? ¿Qué creen ustedes? ¿A dónde andaba Tomás? No sé, el contexto, ¿verdad? La situación era difícil, los discípulos estaban desanimados, estaban tristes, ya conocemos eso, hemos leído. No sé si ustedes recuerdan, hace unos meses estuvimos hablando de una serie que se llamaba Jesús resucitado, de Cristo resucitado, en Semana Santa, por ahí. Y veíamos este escenario cuando el Señor se les apareció a los discípulos. No sé realmente dónde andaba Tomás, no tengo idea, quizás andaba buscando dulces de aguacate, andaba haciendo algo, baleadas, algo. Pero ¿por qué no estaba en ese lugar? Y muchas veces, hermanos, por no estar en el lugar donde debemos de estar, nos perdemos de las bendiciones que vienen en el momento que el Señor llega ahí. Tomás no estaba ahí. Llegó y el Señor visitó a sus discípulos, llegó donde estaban ellos, pero Tomás andaba por otro lado. ¿Dónde estaba Tomás en ese momento? Se perdió las palabras que el Señor Jesús les dijo. O sea, el Señor se aparece a ellos, da palabras, y vamos a ver qué poderoso lo que dice el Señor en ese escenario, y Tomás se lo pierde por no estar donde debía de estar. Y muchas veces nosotros, hermanos, ahora yo no juzgo esto, yo siempre lo digo abiertamente, hay que darle prioridad a la familia. Si usted, hermano, una vez, ¿verdad?, al tiempo, un domingo, tiene una reunión familiar, lo primero pues es la casa del Señor, pero si por alguna razón tiene que ir con la familia, le digo, disfrute su familia, tenga tiempo con la familia, comparta, ame, cree buenas memorias, buenos recuerdos, ¿verdad? Pero a veces por andar viendo el partido del Real Madrid y del Barça, nos perdemos el día del culto donde hubo bendición. Nos perdemos algo. Imagínense el día que se oró por los solteros, no vinieron los solteros. Hoy vamos a orar por los solteros, digan amén, por favor. Vamos a ministrar, vamos a romper cadenas en el nombre. El día que hay sanidad, no, se perdió ese día porque no estaba ahí. Lo mismo pasó con Tomás, se perdió una gran bendición de ver la aparición de su Señor porque no estaba. Vaya conmigo, por favor, ahí siempre en Juan, vamos al versículo 19. Versículo 19. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20 siempre. ¿Está conmigo? Me acompaña con un amén. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ojo, miren, el Señor hizo lo que Tomás pidió hacer, ¿verdad? Pero antes, cuando Tomás no estaba, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y quiero que note esto, por favor, es bien importante. El versículo 22. Y habiendo dicho esto, que dice que hizo el Señor, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La mayoría de teólogos o de los eruditos estudiosos de la palabra dicen que, recuerden ustedes que el Espíritu Santo vino moviéndose progresivamente a través del tiempo, ¿no? En el principio, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu venía y descendía sobre un profeta, sobre alguien. Y este profeta hablaba en nombre de Dios y daba palabra al pueblo, pero no todos tenían la oportunidad de poder tener el Espíritu Santo, ¿verdad? O habitar, era algo exclusivo. Pero cuando viene el Señor Jesús en su ministerio terrenal, Él empieza a hablar y proclamar que el Espíritu Santo iba a estar en todos los creyentes, que iba a habitar en todos, no solamente en algunos. El Espíritu Santo iba a pasar a ser parte de la vida cotidiana del creyente. Por eso Lucas, cuando leemos Lucas, desde el capítulo 1,
Lucas empieza a hablar de cómo el Espíritu Santo iba a obrar en la vida de María, en la vida de Elizabeth, en la vida de Juan el Bautista. Si usted lee Lucas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que por cierto el capítulo 4 de Lucas es el capítulo más pentecostal que puede haber en toda la Biblia, más que en Hechos, porque Lucas empieza a hablar del Espíritu Santo y dice que Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo y que María estaba llena del Espíritu, lo visitó un ángel y fue llena del Espíritu Santo. Y recuerdan ustedes cuando María y Elizabeth se encontraron, ¿qué fue lo que pasó? Se movió, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, en este momento la mayoría de los teólogos, recuerden, venía moviéndose y venía anunciándose lo que iba a pasar, ¿no? El Espíritu Santo que iba a descender sobre todos, pero iba a venir primero sobre los discípulos. Y dicen la mayoría de teólogos que en ese momento, lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan capítulo 20, sopló y recibieron el Espíritu Santo. La mayoría dice, cuando se refiere a esa palabra, que ese fue el momento específico donde los discípulos recibieron, como en el Pentecostés, el Espíritu Santo. ¿Dónde estaba Tomás? Por andar metido a saber a dónde, se perdió de un momento extraordinario con el Señor, de un momento lindo con Dios. Y a veces, hermanos, así somos nosotros. Como andamos chiflando en la loma, ¿verdad? Viendo para arriba, nos perdemos de cosas. Es más, en el mismo culto, como estamos aquí, nos ponemos a pensar, ¿verdad? En Ayazur y Amilet, híjole, y no vemos. Y el hermano que está al lado está orando, está arrodillando, está postrado, pero nos perdemos porque estamos distraídos. Estamos, pero no estamos. Como Tomás. ¿Cómo le dijo el Señor a Jesús a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. Y este es el reto para nosotros hoy. ¿De qué estamos cadeciendo de credulidad nosotros? ¿De qué hemos dejado de creer? ¿Hemos dejado de creer en los milagros del Señor? ¿Hemos dejado de creer en la unción del Espíritu Santo? ¿Hemos dejado de creer en la restauración del Señor? ¿Hemos dejado de creer en el amor de Dios? ¿Hemos dejado de creer? ¿En qué hemos dejado de creer? Porque muchas veces estamos donde no debemos de estar y no estamos donde debemos de estar, aún en cuerpo presente. ¿Sí? Porque miren, hermanos, aquí hay varias almas, pero unas almas ahorita andan a saber dónde. Yo los veo desde aquí con el único ojo que andan. Están así, Y estamos cansaditos, ¿verdad? Yo sé. Pero procurar, hermanos, que cuando sea el tiempo del Señor, aprovechemos el tiempo del Señor. Yo no sé si usted percibe ahora, pero este tiempo de alabanza fue precioso. Yo ministrado, hermano. Le pregunto, ¿le ministró a usted el Señor? Al que no lo ministró es porque no estaba. ¿Me doy a entender? Si a alguien el Señor no le ministró, ¿verdad? Y quizás usted diga, ay, ¿verdad? Yo no siento nada, porque quizás no estaba. Salió a pasear igual que Tomás. Y cuando viene bravito. Bueno, pues yo quiero ver a dónde están los clavos. ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la perforación del costado? Porque no estamos como Tomás estaba ahí. Y esta es, hermanos, nuestra realidad. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor en Romanos 10:17. Usted conoce este libro, este versículo. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener fe si no oímos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a tener fe si no escuchamos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a ejercitar nuestra fe si nos congregamos una vez al mes, una vez cada 15 días? Hermanos, esto de estar con el Señor es ejercitar. Venga a los ayunos. Vengamos a los ayunos. Viera qué poderosos están. Están hermosos, hay milagros, hay prodigios. Véngase usted. Pero usted dice, ¿y a dónde hay milagros? Ahí en el cuartito donde se ora y hay milagros, hay prodigios del Señor. Pero como no viene, pero como no estamos, no lo vemos. Y entonces decimos, ¿y qué pasó ahí? Hablaron en lenguas. Yo no creo, porque no está. Pero si usted está, se va a dar cuenta, hermano. Venga 1 hora, venga 30 minutos, venga 2 horas, venga en el tiempo de almuerzo, venga un ratito. Si puede venir la mañana, venga a la mañana. Si no puede, ore usted desde donde está. Pero no vemos la mano, los milagros del Señor porque no estamos. Y como no estamos, no
creemos. Ahora, ¿por qué no estamos donde debemos de estar? Cada uno, hermanos, tiene su respuesta personal, pero yo creo que todo esto se resume en una sola frase, y es que cada uno de nosotros tiene otras prioridades. La prioridad con el Señor casi siempre es la última que tenemos. De hecho, la mayoría de nosotros en nuestras cosas, Dios casi siempre debe de esperar, o debe de ser lo que va a esperar, y no toma el primer lugar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. Siempre es Dios a quien dejamos por si nos queda tiempo. ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Están en orden nuestras prioridades? ¿Está en orden lo que debemos de ver en el Señor? ¿Estamos presentes acá en la casa del Señor? ¿O nos está pasando como Tomás, que salimos a saber a qué? A buscar topos, a buscar charamuscas, a buscar algo, y cuando viene el Señor nos perdemos de lo que el Señor hace porque no estamos. Otra implicación que podemos ver de Tomás o aprender de Tomás: somos cristianos tipo Tomás. Número 2, somos cristianos tipo Tomás cuando nuestros corazones se vuelven duros para creer, y tengamos cuidado con esto, porque a veces mientras más nos alejamos, más difícil es creer. Mientras más lejos del Señor, más duros nos volvemos. Y eso, hermanos, es una naturaleza humana, es así. Usted se ha dado cuenta cómo algunos que nos hemos alejado en algún momento del Señor, cómo de repente empezamos a endurecer nuestros corazones a tal punto de que llegamos a resistir al Espíritu Santo, llegamos a resistir la presencia del Señor. Vaya por favor conmigo al versículo 25, siempre en Juan 20. ¿Está conmigo? Dice amén. Le dijeron pues, leímos esto, ¿verdad?, los otros discípulos: Tomás, al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. No voy a creer. Y cuidado, porque eso nos puede pasar a nosotros. Si yo no veo que el Señor hace esto, no existe. No creo. Si el Señor no me responde mañana, no creo. Si el Señor no me habla o me dice algo en el culto hoy, no creo. Si el Señor no me manifiesta, ¿verdad?, en una nube de humo, en una nube o en algo de fuego, yo no creo. Tomás es atrevido realmente, y por eso digo, creo que quizás muchos de nosotros hubiéramos, en el aspecto tangible, hubiéramos tomado la posición de Tomás. Creo que muchos, incluyéndome. Pero ahora en el aspecto espiritual, ¿a qué decimos nosotros? No creeré. Y hemos cerrado nuestras puertas a eso. Hemos cerrado nuestra vista a eso, nuestra vista espiritual, es decir, no creeré. ¿Qué es lo que Tomás pide? Usted está conmigo, por favor, ahí en el versículo 25. Miren, 3 cosas pide Tomás. 3 pruebas pide. ¿Cuáles eran? Número 1, ver las marcas de los clavos. Número 2, tocar las heridas de los clavos. Y número 3, meter su mano en el costado. 3 pruebas pidió Tomás. Dice, no voy a creer hasta que no vea eso. Creo que, tal vez no en el sentido de Tomás, pero muchas veces nosotros en el ámbito espiritual, a veces en las peticiones, nos comportamos de esa manera, o a veces incluso en el culto. E insisto con esto de los dones, insisto con la presencia del Espíritu Santo, porque muchos de nosotros nos hemos vuelto tan, ¿cómo le podemos llamar?, tan resistentes a la presencia del Señor. Nos hemos vuelto tan ariscos a la presencia del Señor, tan duros a la presencia del Señor. Cuando el Señor está ahí, Dios se mueve, hermanos. Dios se mueve, Dios se mueve, Dios se manifiesta, Dios hace cosas poderosas. Pero si nosotros estamos, quiero ver esto para creer, quiero lo otro para creer, posiblemente el Señor lo va a conceder como se lo concedió a Tomás, porque ya lo vimos que lo hizo. Pero ¿y si no? Nos vamos a perder de grandes bendiciones por ponernos en una actitud arisca, en una actitud de no quiero creer, no lo quiero hacer.
Muchos hemos endurecido nuestro corazón y no creemos en los milagros que Dios hace. A veces algunos decimos, ay, quiero ver, a ver, ¿quién fue sano? Vamos a ver, veamos los exámenes médicos. A ver si de verdad el Señor lo sanó. Hemos llegado a eso, ¿no? Cuando si el Señor sanó, hermanos, el Señor sanó. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no ha cambiado, Dios no ha mutado, Dios no es diferente, Dios no se ha convertido. Dios es el mismo Dios. El mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que creó el universo, es el mismo Dios. Entonces, ¿a dónde está el problema? ¿En Dios o en nosotros? En nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos endurecido. Nos hemos hecho incrédulos a lo que el Señor hace. Que hay una campaña, ¿verdad?, de milagros, de prodigios. Nosotros somos los primeros a ver qué sucede, a ver qué pasa. Y cuando vamos, ahora el Señor puede hacerlo, puede manifestarse en alguien que no cree, lo puede hacer porque es Dios. Pero cuando nosotros vamos ya predispuestos a la iglesia, a algún lugar, hermano, y usted va predispuesto, créame que posiblemente la bendición le va a pasar en sus narices, pero usted no la vea. Por eso debemos de decir, voy a creer en lo que el Señor hace. Ponemos en juicio los testimonios que escuchamos. Por eso hay un llamado, Mateo 18, versículo 2, Mateo 18, 2 y versículo 3. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, de los discípulos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Debemos de tener una fe sencilla como la de un niño, porque un niño cree, hermano, tan lindo, ¿no? Los niños, tan preciosos los niños. Los niños, hermanos, oran y creen y creen. Ahora Cristal me estaba contando porque les hemos estado enseñando a los niños, hemos estado hablando de que el Señor va a venir y que va a llevar a su pueblo y que cuando muramos vamos a ir con el Señor, y hemos estado hablando mucho de esto. Entonces también ella se ha puesto pues en las noches antes de dormir a hablar de esto, del arrebatamiento, de lo que venía el Señor. Hermanos, yo les aseguro que muchos de nosotros todavía no creemos en eso. Que muchos de nosotros somos escépticos a esas situaciones escatológicas de los tiempos futuros. Pero sabe que la fe de un niño, por eso el Señor está diciendo aquí, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces, hermanos, hemos encontrado videos en nuestros dispositivos de Zoe grabándose y cantando. Ha hecho canciones, el Señor viene pronto, lo voy a ver, el Señor va a venir en las nubes, cantando ella, inventando canciones de que el Señor viene. ¿Qué es eso? Una fe sencilla, de niño, que cree. Pero nosotros todavía nos preguntamos, va a venir en las nubes, va a sonar la trompeta, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Tomás? No seas incrédulo, sino creyente. Y entonces, hermano, usted va a estar diciendo, yo no creo que va a venir el arrebatamiento, voy a vivir como yo sea, aquí, allá, Pedro el Escamoso y bla, bla, bla. Y al final vino el arrebatamiento y lo vio, pero se quedó. No seas incrédulo, sino creyente. Amén. Terminamos, amados hermanos, terminamos. Número 3. Si no nos volvemos, hermanos, como niños para creer sin dudar en el poder de nuestro Dios, no vamos a poder contemplar sus maravillas. Número 3, mire cómo es el Señor. Si estamos imitando la incredulidad de Tomás, ojo, iglesia, el Señor nos puede estar hablando hoy. Si usted o yo y yo estamos siendo incrédulos, imitamos la incredulidad de Tomás, el Señor tiene algunas palabras para nuestra vida hoy. ¿Cuáles son? Bueno, vayamos al versículo 27. Versículo 27. Vaya conmigo, por favor, ahí en Juan 20 siempre. Cuando usted lo tenga, va conmigo y dice amén. Si estás imitando la incredulidad de Tomás, el Señor tiene unas palabras para nuestra vida hoy. Versículo 27, perdón. Luego dijo a Tomás, se le apareció y que le dijo, ¿qué, Tomás? Ven, pon aquí tu dedo,
mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Amado hermano, no seamos incrédulos, sino creyente. Rubén, no seas incrédulo, sino sé creyente. No seas incrédulo a la palabra del Señor. No seas incrédulo, sé creyente a la palabra del Señor. Si el Señor en su palabra dice que es así, es así. Si el Señor en su palabra dice que Él sana, Él sana. Si el Señor en su palabra dice que Él bautiza, Él bautiza. Si el Señor en su palabra dice que viene pronto, viene pronto. No seamos incrédulos, sino creyentes. Iglesia, amado hermano, no seamos incrédulos, sino creyentes. Tenemos que vencer nuestras dudas. Yo sé que hay muchas dudas. Batallamos. Yo creo que con lo que más batallamos son con las dudas espirituales, con las respuestas, las preguntas. Batallamos con eso. Pero no se aleje del Señor porque tiene una duda. Más bien busque respuestas. Vaya a la palabra, vaya a la Biblia. Hable con alguien. Mi hermano Seferino, ahorita que veníamos en el camino, se encontró con un amigo de él, un pastor que tuvo. Dice, hermano Seferino, he tenido varias preguntas, ¿verdad? Referente al alma, ¿cierto? Al alma era, ¿verdad, hermano Seferino? ¿Dónde va el alma después de la muerte? ¿Dónde está el alma? ¿Se va para el Seol, el seno de Abraham? ¿Para dónde? Pero habló con alguien, ¿verdad? Y hermano Seferino, al final terminé más confundido, pero aquí estoy. Pero hablamos, preguntamos, mire, ¿qué quiere decir esto? Algunas cosas debemos de creerlas por fe, hermanos. Y el Señor se va a manifestar, el Señor va a obrar. Estudiemos, pero creamos en lo que el Señor tiene. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.